Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Esteban Gámez González y esta es una presentación de la materia de embriología. El tema es el esqueleto axial. Soy de la carrera médico cirujano partero y soy de primero D. Esqueleto axial. El esqueleto axial incluye el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. En general, se desarrolla a partir del mesodermo, de la placa paraxial y lateral pared parietal y de la cresta neural. Al final de la cuarta semana, las células del esclerotoma se vuelven polimorfas, y originan un tejido laxo del mesenquima o tejido conectivo embrionario. Bueno, pues esto se refiere al desarrollo del sómita, a las células del mesodermo paraxial que están dispuestas alrededor de una pequeña cavidad. Como se puede ver en la imagen, pues tenemos una raíz de la diferenciación ulterior. Las células en la pared ventromedial pierden su disposición epitelial y se vuelven mesenquimatosas. En conjunto reciben nombre del esclerotoma. Las células de las regiones ventrolateral y dorsomedial originan miocitos, y también migran a la parte inferior del epitelio dorsal restante para poder producir el miotoma. La capa del mesodermo forma los huesos de la cintura pélvica y escapular, así como las extremidades y el esternón. Las células de la cresta neural en la región craneal también se diferencian en el mesenquima, participando en la formación de los huesos de la cara y del cráneo. El resto del cráneo deriva de las sómitas y somitómeros occipitales. Aquí tenemos una imagen de el hueso del cráneo en un feto de 3 meses que muestra la expansión de las espículas óseas desde los centros de la osificación primarios en los huesos planos del cráneo. En la mayoría de los huesos, como la base del cráneo y de las extremidades, las células mesenquimatosas primero originan modelos de cartílago hialino, que a su vez se convierten en huesos mediante la osificación endocondrial. Aquí tenemos una formación de los huesos secondrial. En el inciso A son las células mesenquimatosas que comienzan a condensarse, y se diferencian en condrocitos. En el inciso B, los condrocitos forman un modelo cartilaginoso del hueso futuro. En el C y en el D, los vasos sanguíneos invaden el centro del modelo cartilaginoso, así llevando osteoblastos, que son las células negras, y limitan las células condrocíticas en proliferación a los extremos y de los huesos. Pues más tarde, a medida que los vasos sanguíneos invaden la epífisis, aparecen los centros de osificación secundarios. La proliferación de los condrocitos de las placas de crecimiento mantiene el crecimiento de los huesos. Cráneo. El cráneo se divide en dos partes: el neurocráneo, que forma una caja protectora alrededor del encéfalo, y el viscerocráneo, que forma el esqueleto de la cara. Bueno, pues el neurocráneo se divide en dos partes. La parte 1, membranosa, constituye para los huesos planos que como bóvedas rodean el encéfalo. Y 2, la parte cartilaginosa o condocráneo, que forma los huesos de la base del cráneo. La parte membranosa del cráneo deriva las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. Y en esta imagen tenemos estructuras de la cabeza y de la cara derivados del mesenquima de cresta neural en azul. Y en rojo el mesodermo paraxial, las sómitas y los somitómeros. Y acá abajo en amarillo tenemos la placa mesodermo lateral, cráneo del recién nacido. Al momento de nacer, los huesos planos del cráneo están separados por estrechas estructuras de tejido conectivo, llamados suturas. En los puntos donde más de los huesos se encuentran, las suturas son anchas y reciben el nombre de fontanelas. Las más prominentes es la fontanela anterior, situada donde se juntan los dos huesos parietal y frontal. Las suturas y las fontanelas permiten que los huesos del cráneo se superpongan durante el nacimiento. Bueno,
Esta es una imagen de un cráneo de un recién nacido visto desde arriba en la imagen A, y desde el lado derecho en la imagen B. Se puede observar las fotanelas anterior y posterior, así como las suturas. La fontanela posterior se cierra unos 3 meses después del nacimiento, y la fontanela anterior lo hace a la mitad del segundo año. Muchas de las suturas desaparecen en la edad adulta. Viscerocráneo. El viscerocráneo, que consta de los huesos de la cara, se forma principalmente a partir de los dos primeros arcos faringios. El primer arco origina una parte dorsal, la apófisis maxilar, que se extiende hacia adelante debajo de la región del ojo y produce el maxilar, el hueso cigomático y parte del hueso temporal. El extremo dorsal de la apófisis mandibular junto con del segundo arco faringio origina el yunque, el martillo y el estribo. Pues esta es una imagen de la vista lateral de la cabeza y de la región del cuello de un feto algo mayor, que muestra los derivados de los cartílagos del arco que participan en la formación de los huesos de la cara. Ahora veremos anomalías craneofaciales, por ejemplo, craneosquisis o acrania. En algunos casos la bóveda craneal no se forma, en el caso de la craneosquisis, y el tejido del encéfalo expuesto al líquido amionítico degenera, ocasionando anencefalia. La craneosquisis se debe a que el neuróporo craneal no cierra. Y pues aquí tenemos una imagen de un feto es un niño con anencefalia. Los pliegues neurales craneales no se elevan ni se fusionan, dejando abierto un neuróporo craneal. El cráneo no se forma y el tejido encefálico se degenera. Columna vertebral. Las vértebras se originan en las partes de esclerotoma de los sómitas, que provienen del mesodermo paraxial. Una vértebra típica que consta de un arco vertebral y un agujero por donde pasa la médula espinal, un cuerpo apófisis transversas y en general una apófisis espinosa. Bueno, pues esta es una sección transversal que muestra la región de desarrollo de un sómita. Las células del esclerotoma se dispersan para migrar alrededor del tubo neural y de la notocorda, contribuyendo así a la formación de las vértebras. Y pues acá tenemos un ejemplo de una vértebra típica con sus componentes. Anomalías vertebrales. Una de las anomalías más graves de las vértebras es resultado de la fusión imperfecta o la no unión de los arcos vertebrales, llamada vértebra hendida o espina bífida. Esta anomalía a veces afecta únicamente a los arcos vertebrales óseos, dejando intacto la médula espinal. Pues esta es una ecografía que muestra el cráneo de un feto de 26 semanas con espina bífida. Por la forma del cráneo, esta imagen se llama señal de limón, que ocurre en algunos casos y que se debe a que el encéfalo, al ser empujado en sentido caudal, cambia la forma de la cabeza. Bueno, al proseguir al desarrollo, la parte del esclerotoma de las sómitas pasa por un proceso llamado presegmentación. Esto ocurre cuando la mitad caudal de cada esclerotoma se incorpora y se fusiona con la mitad cefálica de las esclerotomas subyacentes. Esta imagen muestra una formación de la columna vertebral en varias fases de desarrollo. En el A es en la cuarta semana del desarrollo, un tejido intersegmentario es menos denso, separa los segmentos de esclerotoma. En el B, la proliferación de la mitad del caudal de un esclerotoma se introduce en el mesenquima intersegmentario y en la mitad craneal del esclerotoma subyacente. Y pues en el C, las vértebras están constituidas por las mitades superior e inferior de los esclerotomas sucesivos y tejido intersegmentario. Costillas y esternón. La parte ósea de las costillas se origina de las células del esclerotoma que permanecen en el mesodermo paraxial y se desarrollan desde la apófisis costal de las vértebras torácicas. Bueno, pues los cartílagos costales se forman a partir de las células del esclerotoma, que migran a través de la frontera somítica lateral hacia el mesodermo de la placa lateral adyacente. En el esternón se desarrolla de modo independiente en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral en la pared ventral del cuerpo. Bueno, aquí se forman dos bandas esternales en la capa parietal, la somática, de este mesodermo a ambos lados de la línea media. Más tarde ambas se fusionan para crear los modelos cartilaginosos del manubrio, de las esternebras y de apófisis sifoides.
Ya para terminar, las anomalías de las costillas. En ocasiones se forman costillas supernumerarias, en general en las regiones lumbar o cervical. Las costillas cervicales ocurren cerca del 1% de la población y casi siempre están unidas a la séptima vértebra cervical. Bueno, pues a causa de su ubicación, ese tipo de costilla puede afectar el plexo braquial o la arteria subclavia, y dar lugar a diversos grados de anestesia en la extremidad. Esto por la presentación, muchas gracias.